Así que eso lo hacía usted en el monte. Sí, aprendió a hacerlo solo. Sí. Sí. Bueno, eso es alucinante. Me parece una cosa sorprendente que haya usted aprendido a hacer eso. Las pajitas también, ¿no? Las esmagaba en la punta. Porque yo siempre llevaba algo en la boca, y yo cogía una pajita, le mordía, y claro, y al llevarla a la boca sopla, ¿no? Como me pasó con la hierba esta. Claro. Cogí una hoja, la rajé así, y metí en la boca, y no sé qué me pasó, que hice, soplé, y coño, esto pita. Entonces yo ya, para que no me se escapara, cogía con la mano así, ¿no? Y soplaba, y los labios retumbaban los labios, entonces ya me lo puse así, y otro día, cada uno no tenía nada que hacer, entonces la soplaba, y entonces ya pensé ya a tocar como hacer el cante, yo escuchaba la Perdiz, entonces sí. Yo quería hacer como la Perdiz, ¿no? Y así y tal. ¿Y qué más instrumentos construía? Me dijo que construía también con una galla, que le metía fuego dentro a la galla. Sí, metía fuego, porque las gallas estas es donde sale la mosca. Sí. Sí, en el medio. Siempre tiene un agujerito, ¿no? Sí. Entonces yo le hacía ponía con un tizón es un ascua, sí, un ascua. Palo ardiendo, ¿no? Sí. Y le metía así. Y bueno, entonces se la hacía más grande, ¿no? Entonces soplaba, entonces le metía para adentro, y si no, con un palo también le escarbaba un poquillo para que prendiera más. Entonces empezaba a soplarle, y se iba comiendo todo lo de dentro, ¿no? Sí. Y entonces yo pues, la soplaba, me dio por soplarle, y tocó. Entonces ya me dio por meterle un chino, sí. Y entonces pues tocaba como el pito de un árbitro. Como un pito de un árbitro. Tú sabes lo que son bellotas, ¿no? Sí. Los casquillos de la bellota. Sí. Le rompe un trocito y le rompe otro trocito. Lo que pasa es que tiene que ser uno un poquito más pequeño que el otro. Estamos, ¿no? Para que entre uno al otro, ¿no? Entonces le mete un chinatito pequeñito y también le sopla y parece un pito de árbitro de verdad. También lo hacían los niños aquí, eso. Sí. Sí, no me jodas. Sí, mire, le enseño uno, verá. Venga, no me digas que tienes... Joder, tú tienes de todo, tío. Hay que venir de tío. Era esto, ¿verdad? De mimo, se le mete un chinato ahí, ¿no? Y hace... Una cosilla que se me tira ahí, verá cómo hace. Sí. Y le mete un hueso de aceituna pequeño, sí. Y entonces sopla y es igual que un pito de árbitro. Sí. ¿Y la cosa esa que le llama a usted la flauta mora? A berfa, esto es berfa. ¿De berfa? ¿Y berfa qué es, Marcos? Berfa esto es venenoso, vamos. Bueno, no es venenoso mucho, pero que no se lo come ningún animal, porque la berfa es lo que hay en los jardines, casi en todas las capitales, en todos los pueblos, en todos los jardines, y matas de estas verdes, que se llama berfa. Sí. Ajá. Sí. ¿Y con la corteza de eso hacía usted? Pero esto se cría en los ríos, solamente en los ríos, sí. En los ríos, sí. Pero eso solamente tiene su tiempo. Ya, en la primavera, claro, claro. Tiene su tiempo, nada más cuando están florecidos, sí. Oye, tú estás seco, está seco de todo eso. ¿Y qué más cosas hacía, Marcos? Bueno, así. Yo hacía muchas cosas, pero no me acuerdo, ya hace tantos años, no me acuerdo, ¿no? Porque ya he tenido que olvidar todo aquello. Yo pensé olvidar todo, quería olvidarlo todo totalmente, porque la gente se reía de mí, ¿no? Ya. Entonces yo quise olvidarlo todo totalmente, ¿no? Pero ya te digo, yo hacía cosas, bueno, sí, lo que me venía a la cabeza. ¿Y hacía más cosas que sonaran? ¿Algún instrumento así? No. No, hacía la flauta esta, los silbatitos estos, lo de la paja. Lo de la pajita, y lo de la cebolla morrana, eso sí. Lo de la cebolla, que era para imitar el águila y el... Sí, para imitar el águila y la perdiz, sí. ¿Y con las manos qué cosas hacía? Yo no, con las manos. ¿Con las manos las usa, por ejemplo, para hacer el aullido del lobo? ¿Lo hace? Bueno, sí, porque el aullido del lobo, si lo haces así, no te sale tan bien como con las manos, ¿no? Entonces la mano ayuda, porque tú haces... No hace el eco que tiene que hacer. Entonces tú pones las manos así, ¿no? Y hace más eco. Porque el lobo tiene la boca larga, ¿no? Sí. Entonces por eso le sale el aullido así. Y cada animal tiene su manera, ¿no? Entonces...